llegó el momento de dar inicio a nuestro foro de portadas. Hoy tocaremos un tema que nos interesa a todos, especialmente a los que son padres, porque hablaremos de cómo actuar frente al déficit de atención, especialmente en los niños, ya que el mes de julio fue el mes de la sensibilización por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y para darnos respuesta a todas nuestras preguntas, está con nosotros la licenciada Rusdeiva Ajelvis. Ella es especialista en trastornos del desarrollo infantil. Buenos días, doctora. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Qué bueno, me alegra muchísimo. Doctora, bienvenida a Portadas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Además, teniendo en cuenta, como lo acabo de decir, el mes de julio fue el mes dedicado a este trastorno, pero los padres tienen que tener muchísimo cuidado y prestarle muchísima atención a sus pequeños porque además están a punto de retornar a clases. Entonces hay que destapar un poco ciertos factores que podemos descubrir en nuestros pequeños si padecen de este trastorno. Pero vamos a empezar, doctora, para entender un poco más del tema. Definamos qué es el déficit de atención. Ok, el déficit de atención es una condición de base neurológica en el cual el niño es inatento, le cuesta y se le dificulta bastante mantener sus procesos atencionales. Sin embargo, no todos los niños que son hiperactivos son inatentos y no todos los inatentos son hiperactivos. Okay. De manera que es importantísimo detectar específicamente qué es lo que llama la atención de este niño. Si es la cantidad de movimiento, porque está en una edad en la cual tiene todo el derecho a moverse, que es los 5 primeros años. Digamos, entre 1 y 3 es mucho más común ver este nené que se mueve, que explora, que no tiene seguimiento de instrucciones, no hace caso al no. Sin embargo, pues bueno, pudieran haber señales en primera infancia, pero realmente a partir de 5 o 6 años es que puedes notar que este niño se le dificulta mantener sus procesos de atención, necesita moverse porque su cuerpo así se lo solicita, necesita levantarse, ir al baño, regresar, si está viendo televisión necesita levantarse o tener un objeto en las manos, si está comiendo necesita ir a la nevera otra vez y volverse a sentar. Es decir, tiene un tipo de actividad muy alto. Entonces, por ese motivo, pues muchos niños hiperactivos son catalogados como deficitarios de atención y no necesariamente es así. Sí, claro. ¿Cuáles serían entonces, doctora, ya que es bastante difícil, digamos, descubrir cuál es cuál? O sea, si es hiperactivo o es que tiene el déficit de atención. ¿Cuál sería, por ejemplo, una prueba específica que le hagamos a nuestro niño para saber si es uno o el otro? El niño con déficit de atención e hiperactividad, vamos a establecer 3 características. El inatento solito, que no tiene la cantidad de movimiento, el hiperactivo y el impulsivo. ¿Okay? Estos son los 3 tipos de déficit de atención que existen. Entonces, el hiperactivo es este niño que se mueve constantemente. Cuando tú le das una instrucción, se le dificulta muchísimo seguirla y te pregunta una y otra vez qué fue lo que le dijiste, que si le puedes repetir. En cambio, el que es solamente hiperactivo está levantado, pero está haciendo su actividad y se sienta y sigue haciéndola y la culmina con un nivel de actividad que honestamente lo cansa, porque moverse tanto, pues realmente desgasta una serie de mecanismos que no tienes por qué utilizar mientras estás haciendo una tarea. Hay niñitos que tienen sincinesias, que son movimientos asociados al momento. Está escribiendo y está así, está escribiendo y está moviendo la boquita. Entonces, ese tipo de niños está haciendo su tarea, está atendiendo su trabajo, pero no se puede dejar de mover. Claro. Entonces, este nene no tiene déficit de atención, pero sí tiene un sistema de movimiento corporal que se llama sistema vestibular que está alto. Sí, en ese caso entraría no en el déficit de atención, sino en la hiperactividad. Jordán está muy ansioso, doctora. De hecho, estamos cayendo en cuenta como que Jordán también tiene Jordán tiene todo eso, todo no, eso. No, sí, pero él está prestando mi atención, se mueve sus manos, pero me está prestando atención. Y la rodilla, el pie. Yo quiero aclarar varias cosas de mi vida, de mi infancia, porque la realidad es que mi mamá pasó como, digamos, por un proceso muy complicado conmigo. O sea, yo sí, todo lo contrario de lo que fue mi hermano. Mi hermano era una persona que lo sentaban y se quedaba dormido. No, se quedaba dormido. Y en mi caso, mi mamá me tuvo después de 16 años y para ella fue súper complicado porque también tenía una edad avanzada y mi condición era que yo tenía extremadamente energía, o sea, tenía mucha energía. Incluso, quiero que sepan... Todavía, mi amor. Bueno, pero, no, ya va, quiero que sepan que incluso de niño era como más marcada porque tanto así, yo tengo 2 títulos de
Campeón en natación. No, 2 títulos de preescolar, porque yo estudiaba en la mañana y en la tarde preescolar. Imagínense Ay, esa pobre señora. O sea, y quiero que sepan, a los 4 años yo entré en natación, estuve en clases de 4, violín, mandolina, pintura, y durante el día Arte circense. siempre tenía que estar haciendo constantes actividades para yo poder dormir en la noche. Doctora, qué curioso eso que dice Jordán. Por ejemplo, él vive desde su propia experiencia. Claro. ¿Cómo es ser una persona hiperactiva en este caso? Y su madre buscó alternativas para ocupar a ese niño que definitivamente exigía muchísimo durante el día. No sé cómo lo hacía realmente porque, como usted lo acaba de decir, eso agota al niño, hace que independientemente se canse. ¿Cuál es el consejo que usted le da desde tempranito a esos padres que tienen un hijo en casa Como que no Jordán. sufre de déficit de atención, pero que sí es hiperactivo? De hecho, su madre tuvo estrategias en el momento Inteligente, Vilma, de notar inteligente. que era inquieto, ¿no? Sin embargo, pues bueno, siempre todo en exceso hace daño. El tema del nivel de actividad se incrementa cuando tú incrementas el nivel de actividad de tus jornadas, de tus hábitos en el día, ¿no? Entonces, la verdad es que el hecho de ir a natación fue lo mejor que pudo haber pasado. Sin embargo, la Estamos de tendencia acuerdo. de los padres es, Estamos de por el acuerdo. contrario, hacer que los niños hagan un deporte un poquito más sedentario. Por ejemplo, los Ajedrez. niños con déficit de atención no pueden estar sentados mucho tiempo y los colocan en tareas dirigidas, los colocan en actividades donde tienen que estar sentaditos. El tema de los instrumentos, violín, cuatro, todos esos que él nombró, instrumentos de cuerda que necesita el niñito estar sentado, realmente pues a veces no es tan eficiente Sí. como una actividad un poco que te haga drenar más. De repente batería. Exacto, pero siempre que el niño le guste, Sí. que esté contento, que vaya contento a su clase, no que vaya obligado a hacer una actividad porque, oye, está pequeño, quiere explorar, quiere hacer muchas cosas Así y es. realmente le están haciendo pues No hay una que jornada como reprimirlo. si estuviese trabajando. Claro, déficit de atención podremos decir que va muy ligado a la educación, o sea, está la especialización en ramas de educación que es licenciado en educación con atención a niños con dificultades del aprendizaje, ¿no? Esa fue una carrera que estudió mi mamá y me parece muy divina porque dentro de las tareas dirigidas y de las jornadas que nosotros teníamos, atendíamos a niños muy hiperactivos y que esto se transformaba en sus vidas como una condición que había que tratar. Ahora, Totalmente. yo pregunto, ¿es recomendable el hecho de estos niños que padecen o que tienen esta condición de déficit de atención e hiperactividad, involucrarlos en la actividad de aprendizaje? O sea, aprovechar toda esa energía que ellos tienen para involucrarla en el conocimiento. Sí, fíjate que el déficit de atención, como te decía en inicio, se le dificulta mantener un proceso de atención mayor a 5 o 10 minutos. Sucede que la memoria necesita un nivel de atención para poder, vamos a decir, almacenarse en lo que son nuestras redes cerebrales. Cuando nosotros hacemos una pregunta, nosotros manipulamos lo que tenemos en el cerebro almacenado y lo traemos acá. El niño con déficit de atención que no atiende a la pregunta, la mamá siempre piensa que es que se le olvidó. Realmente lo que le cuesta es prestar atención a la pregunta y responder. Por lo Wow. tanto, la atención es la base de la memoria y Total. la memoria es la base del aprendizaje. Así Si es. no hay atención, que es la primera, memoria y aprendizaje van a estar en dificultades. Claro. Entonces, el niño, cuando ya tiene 6 años, ya empieza entonces a demostrar cuál es la primera característica de un niño con déficit de atención que no culmina jamás lo que empieza. Y claro. mucho más a nivel motor, a veces hay condiciones musculares que son más suavecitos, son más duritos, y eso hace que entonces el niño se canse al escribir y no termine sus actividades, sube la cabeza, baja la cabeza, Claro. sube allí, ya él se cansa. Esto es muy importante lo que está diciendo, porque Claro. es un tema de que catalogamos a veces a un niño diciéndole, no, es que él es muy flojo Y y se él no le cansa. gusta hacer tareas y es que se cansa. Ahora yo quisiera saber si esto se puede corregir con el tiempo a través de estos métodos especializados en tareas dirigidas, en actividades extracurriculares que vayan de la mano con el conocimiento, porque en los colegios venezolanos siempre hay un aula especial para este tipo de... Doctor, y que además es importantísimo darle un nombre a la condición, Claro. porque muchas veces los padres dicen, ay, es que ese niño no hace caso, Es es verdad. que él no se porta bien, El porque muchacho eres es tan necio. malcriado. Sí. Entonces resulta que no es un tema de que el niño se porta mal, no es un niño de que es un niño que quizás está malcriado, sino que necesita
ayuda por parte de un proceso profesional. distinto de aprendizaje. A ver, doctor. Me uno a los comentarios de mi compañera porque también existen medicamentos que Claro. son precisamente para controlar esto en los niños. Háblenos un poco al respecto. Sí, de hecho, fíjate que la principal idea de todo esto es hacer una consulta interdisciplinaria. El niño que es inatento necesita, por supuesto, rehabilitación de la función de la atención. Eso normalmente se hace entre psicología, si es necesario neuropediatría y la parte psicológica y psicopedagógica, ¿ok? Sí. Sin embargo, si este niño es hiperactivo, amerita una cantidad de estímulos donde el niño se sienta en la terapia ocupacional, particularmente va de la mano de toda la parte educativa. ¿Por qué? Porque existen niños que definitivamente les molestan las texturas, no calibran fuerza y son estos adultos que cuando llegan grande y te dicen mucho gusto en la calle te apretan la mano tan fuerte y no se dan cuenta que lo están haciendo. Entonces es importante que los padres sepan que estas cosas son involuntarias. Ok. O sea, el niño no quiere empujar a su amiguito, es que lo aparta con una fuerza que no calibra y lo tumba y la maestra le dice es que lo tumbó, es que lo maltrató, Ok. es que es agresivo. Realmente el déficit de atención asociado a procesos más conductuales pues tiene una característica específica en los varones. Realmente es un trastorno más de varones que de niñas. Hay una incidencia mayor de por cada 4 niños es una niña. Wow. Sin embargo, las niñas muchas veces pasan un poco más desapercibidas porque nosotras, por ejemplo, decimos 24.000 palabras al día, los varones 7.000, pero este niño que habla, ya se nota que es un poquito más activo, Ok. ¿no? Entonces, Alejandro. sí, además del movimiento del cuerpo. Correcto, doctora, ya escuchamos cualidades, por así decirlo, negativas, pero cualidades positivas de una persona, de un niño que padece de esta condición. Las habilidades de comunicación, las habilidades sociales, son una de las más grandes habilidades que tienen estos niños, las más grandes, vamos a decirlo, son los niños más recordados por el colegio porque son sumamente chistosos, son sumamente amigables. Este niño que está en una condición distinta, como por ejemplo un niñito con autismo, un niñito con una parálisis, el niño con TDAH normalmente es muy permeable, muy amistoso, se le acerca, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes caminar? ¿Quieres que te ayude? Esos son niños realmente con un corazón inmenso y repito, todas las características a las cuales nombré hace un instante, pues corresponden a una serie de rasgos que no todos los niños tienen. Vuelvo y repito, todos los hiperactivos no son inatentos y no todos los inatentos son hiperactivos. La parte de impulsividad es otro tema a tratar porque pues allí es donde a veces hace falta la intervención neuropediátrica en general, hace falta porque una consulta neuropediátrica hace muy bien. ¿Qué es allí que hacen la medicación, doctora? Sí, no todos los niños con TDAH van a ser medicados y a veces Ok. esto es un temor un poco importante que tienen los padres, pero Perfecto. todos aquellos niños en estudios clínicos, el 17% de los que nunca han sido atendidos tienen una incidencia en alcohol y drogas cuando son adolescentes. Wow. Y el 50% de los que nunca han asistido a terapias o han sido medicados en algún instante de la preadolescencia son también incidentes en Wow. alcohol y drogas. Esas serían las consecuencias de no tratar el de TDAH. no tratarlo. Wow. Y el tipo de Doctora, medicamento, sí. doctora. El tipo de medicamento, hace un rato en la pausa comercial le pregunté por un medicamento muy particular llamado Ritalin, que se puso de moda sobre todo cuando se le decía a los padres, no vale, tu muchacho le falta atención, métele Ritalin, que tome Ritalin. No, hay que Sí, tener cuidado también, exactamente. Sí, eso que está correcto. diciendo Dave, porque no hay que automedicar a los niños, muchísimo cuidado. No están recomendando ese medicamento, No. ¿ok? Cuidado con eso. Sí, y además esto es únicamente dirigido por psiquiatría infantil Exacto. y neurología infantil. Ok. Nadie más puede realizar una receta farmacológica, porque los fármacos actualmente son de tercera generación. Esto quiere decir que van directamente a un área a, vamos a decir, acomodar todo lo que está trabajando de alguna manera mal en una red cerebral, como por ejemplo, en el déficit de atención hay muchas áreas comprometidas, movimiento del cuerpo, atención, memoria visoespacial. Es decir, ven a la pizarra, bajan, cuando suben se le olvidó dónde quedé. Entonces, esa parte es intervenida de manera terapéutica. Un niño que está en su casa solamente tomando medicamentos no tiene la solución y no se va a rehabilitar. En Exacto. cambio, si tiene la dupla de una familia que se ocupa, que lo lleva a terapias, que lo lleva a sus deportes y de paso hace su control neuropediátrico, tiene todas las de ganar. El pronóstico es que se acompaña el déficit de atención en la adultez
pero realmente hay una incidencia en los niños, es decir, que un padre con TDAH tiene un hijo con TDAH. Sin embargo, por O sea, ser sí es ya... hereditario. Sí, es un Ah, ok. 76%, Qué bueno es que- un 78% hereditario y del sexo masculino. Wow. Entonces, si ya yo tengo un antecedente en casa, ¿qué voy a hacer cuando mi hijo esté pequeño? Por supuesto, buscar estimulación temprana, pero no abarrotarlo de terapia porque porque su papá tiene. No. No. Hay que dejarlo crecer, y si ya tenemos señales de que lo llamas muchas veces, de que en maternal tiene muchas notas en el colegio, pues bueno, hay que hacer ya intervención. Doctora, estaba diciendo y también retomando lo que dice Dave de lo que es la medicación. Al principio usted dijo que era un trastorno neuronal, Sí. es decir, que es algo físico, es algo que nace, es hereditario. Si, por ejemplo, yo como mamá nunca llevé a mi niño a esta consulta neuronal, neuropediátrica, pero lo incluí en todas estas, digamos, como hizo la mamá de Jordán, en todas esas actividades, ¿es posible que este síndrome, si pudiéramos llamarlo así, se sane, se cure con el tiempo? Sí, es importantísimo lo que ella acaba de preguntar. Los síndromes son cantidad de patologías y síntomas dentro de una persona. Los trastornos del neurodesarrollo, como el autismo, como el TDAH, son rasgos que no existen. Tú no identificas un niño cuando lo ves con TDAH porque no tiene un síndrome. Ok. Tiene una manera distinta de procesar la información, pero es un niño igual a los demás. Entonces, ¿qué hizo la mamá de Jordán? Compensar y buscó lo mejor que él hacía y lo mejor con lo que él se identificaba. No lo obligó a estudiar una carrera como el derecho o una carrera como letras, porque sabía que tenía un niño que se iba a levantar constantemente o se inteligente. iba a mover. Buscó la habilidad, Lo la ocupó. fortaleza. La fortaleza del niño es lo Así que es. hay que ubicar en escalas de desarrollo. Por eso es que la evaluación, la observación directa, un niño que, digamos, tiene habilidades musicales, entonces eso es lo que hay que buscar. la Doctora, Y con habilidad. el tema, ya un segundo porque Sí. hay algo que me llama la atención. Y con el tema de la educación, sobre todo la formación, los primeros grados, es decir, primero, segundo y tercer grado, ¿qué sucedía? Cuando yo salí de preescolar, recuerdo que para mí fue un proceso como muy tedioso estar de vacaciones y, o sea, no estaba haciendo nada y fue súper complicado. Recuerdo que mi mamá me daba clases. O sea, ya yo llegué a primer grado y yo por lo menos sabía leer, ya sabía sumar, ya sabía restar. Y yo no estudié primer grado. Recuerdo que estudié Si estudiaste 2 veces kinder. la primera, sí, ojo, pero la primera semana En el mismo año. cursé primer grado, pero evidentemente yo iba más avanzado que los otros niños, incluso se me hacía súper tedioso estar en las clases. claro, Y porque me hicieron un removieron de avance, grado. pero cuando yo llegué a segundo grado, para mí fue como muy chocante, porque entonces ya los de segundo grado estaban avanzados y yo por un momento me asusté, incluso las primeras semanas fueron traumáticas para mí. El cambio de preescolar a primer grado, el cambio de preescolar a la primaria, es un cambio es como el cambio del útero a la incubadora, es exactamente igual. Los niños se desubican, no entienden por qué están solos en una silla, porque ya no están con su grupo de compañeros. Exacto. Y el niño pues tiene un choque muy fuerte de nada más copiar de una pizarra, es levantar la carita, recordar, bajar, escribir, volver a subir. Y hay maestras que ni siquiera se dan cuenta que en los 4 y 5 primeros años hay un agarre del lápiz variable, que esto interviene muchísimo en la velocidad del niño. Este nene no se amarra ni siquiera sus zapaticos cuando tiene 6 años, va al baño y a veces se pone la camisita por fuera porque no se pudo ni bajar ni subir su cierre por fallas de motricidad. Ok. Sí, entonces, todas estas cosas es ser importante muy que la buen papá. mamá siempre diga, que no le dé vergüenza decirle a la maestra, mira, mi hijo todavía no puede subirse ni abotonarse, porque es que no es una dificultad y es algo que pasa Y que en es el algo tiempo, motor. que Sí, se sí. rehabilita, es Exacto. algo motor muy sencillo, por decir, en un árbol son las hojitas las afectadas, o sea, es Claro. algo muy distal, se llama. Pero eso. es Es correcto cuestión- adelantarlos, o sea, es bien... Es correcto intervenirlos. ¿Por qué? Porque cuando eres adulto, eres papá y vas a colocar un bombillo y te partes el bombillo. Claro. ¿Por qué? Porque nunca calibraste fuerza. No te Wow. puedes poner el nudo de la corbata sin ver. Tienes que tener el espejo enfrente porque no te puedes abotonar sin ver. Tienes que ver porque no tienes ese tacto descriptivo. Esa que todos independencia, tenemos. ¿no? Doctora, a mí me gustaría tocar un tema que han escrito en las redes sociales y que causa muchísimo la atención porque tendemos a confundir el TDAH con el autismo. Cuénteme un poco, por favor, cómo los padres pueden identificar cuando un niño es autista y cuando un niño tiene el síndrome de atención.
Ambas condiciones son de base neurológica, ¿ok? El niño con trastorno del espectro autista no tiene un síndrome tampoco porque es una cantidad de síntomas dentro de una persona. No tiene ningún rasgo físico y quizás sean los más penalizados en la parte social, porque son niños que tienen ciertos desórdenes de procesamiento de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que perciben auditivamente mayor los ruidos. Es como dice una niñita en nuestro centro, ella tiene superpoderes, ¿no? Porque ella oye más allá de lo que están hablando las maestras, percibe los olores un poco más fuerte, entonces todos estos sentidos se aglomeran y ellos deciden aislarse mejor para no tener que enfrentarse a todos estos estímulos, entre ellos la luz. La luz les molesta, el ruido les molesta. Entonces el niñito con déficit de atención normalmente circula en su salón, busca hacer amigos, no. Este bebé se aísla a ver todas las letras del abecedario, se las aprende de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, en otros idiomas. El nené con déficit de atención viene a contarle que ayer hubo un juego y le contesta, no, pero tú sabes que el meteorito que destruyó los dinosaurios fue tal y tal cual. Entonces son temas restringidos totalmente. Son dos niños que hablan de dos temas totalmente diferentes. Los niños con la condición de autismo son brillantes. Yo he tenido la oportunidad de toparme en mi vida con muchos y han sido brillantes y muy significativos en mi vida. De hecho, yo conocí a uno que era un maestro en la computadora y solo tenía 7 años. O sea, tiene sus condiciones súper maravillosas. Pero ahora yo quisiera saber si un niño con TDAH, si no se trata, si no se cuida, evidentemente ya sabemos que en la adolescencia y en la adultez se puede padecer de drogas, se puede ser delincuente, puede desarrollarse como una persona nociva ante la sociedad, evidentemente, si no se atiende. Pero hablemos un poco más de la salud, ¿no? Si este niño no se atiende, puede generar una condición muchísimo más arriesgada para su salud. Correcto. Que en vez de TDAH se puede desarrollar una condición más elevada. Sí. Fíjate, en la tercera característica, no sé si recuerdan que hablaba de la impulsividad. La impulsividad es esta condición que no tienes procesos inhibitorios, es decir, sabes la norma pero no la sabes acatar, no puedes acatarla porque no puede frenarse ante una cantidad de estímulos y la maestra no ha terminado de hacer una pregunta y él ya levanta la mano y no le ha prestado atención. ¿Qué sucede? Este niño posteriormente, en inicio se da risa, interrumpe la clase y es cómico, la maestra siempre lo recuerda, pero cuando va al bachillerato, sus compañeros, no voy a hacer trabajo contigo porque tú hablas mucho, tú me interrumpes a mí. Entonces el niño empieza a aislarlo y empieza a caer posiblemente en un proceso depresivo. Sí, ya empieza a sentirse mal porque siente que lo están rechazando. Tú no copias, no voy a hacer ninguna tarea contigo porque tú no copias rápido. Y eso es, honestamente, sin querer, el otro grupo de niños lo está rechazando. Entonces, por eso este niño puede caer perfectamente en un proceso depresivo donde su condición se empieza a empeorar porque el sistema emocional a veces pues nos juega unas jugadas bastante severas con respecto a los altos índices de suicidio que hay en chicos que han sido toda la vida rechazados o con bullying. Por eso es que la intervención temprana es la clave del éxito. Aceptar que su niño tiene una condición, que no tiene una enfermedad, que usted lo puede ayudar, eso es la clave de todo. Doctora, me encanta además que haya dado ese consejo porque ya hemos terminado por el día de hoy con este foro maravilloso. Excelente. Vamos a regalarle sus redes sociales a toda Venezuela que estoy segura que está muy pendiente para anotarla. Adelante. Nuestro mejor punto de contacto es nuestra página web, es www.terapiasdeldesarrollo.com. Por allí pueden hacer preguntas. Nuestro Instagram, @terapiasdeldesarrollo. Vamos a prestarle muchísima atención a nuestros pequeños. Quizás no es que sea tremendo, sino que necesita ayuda de un profesional. Muchísimas gracias, doctora Rusdeiva, por acompañarnos.